El rey Fernando de León llegó mucho más lejos que los reyes antecesores cuando, al unificar Castilla con León, reunió un poderoso ejército en el noroeste de la península ibérica, y con esta gran fuerza militar quedó muy por delante comparado con los demás reinos cristianos de la península ibérica, así también como con las taifas de Al-Ándalus. Con este ejército invadió el sur de Hispania, conquistando territorios e instaurando parias, que son los tributos impuestos a los gobernantes de algunas taifas, e incluso se propuso a conquistar la mismísima Valencia. Sin embargo, se enfermó y tuvo que volver hacia el norte. Antes de morir, Fernando repartió todo el territorio que controlaba entre sus hijos, lo que significa que con toda seguridad van a desatarse conflictos fronterizos. Es más, antes de que surja algún conflicto feudal, García se corona como rey de Galicia, separando de nuevo a este reino noroccidental de León, mientras que Sancho, que ha heredado Castilla, decide que su territorio no tiene que estar subordinado a ningún otro reino, y por ello eleva al condado a la categoría de reino, coronándose como Sancho II, el primer rey de Castilla. Mientras que Alfonso VI hereda un reino de León mucho más pequeño que el que tenía su padre, dando la sensación de que León y su nuevo rey son muy débiles comparado con el reino de León que tenía Fernando, pero las apariencias engañan, y después de 2 décadas, el reinado de León de Alfonso VI volverá a ser el más grande de toda Hispania. Los conflictos fronterizos y por el control de los territorios es algo muy común en el feudalismo, pero rara vez se trata de guerras a gran escala, guerras masivas. Eso se verá mucho más adelante con la conformación de naciones, y en ciertos conflictos medievales que fueron muy grandes, como por ejemplo las cruzadas. Ni bien los hijos de Fernando llegan al trono, surgen los conflictos por el control de los territorios. En el este de Castilla empieza un hecho conocido como la Guerra de los Tres Sanchos, en el que Sancho II de Castilla reclama territorios que están al este, que están muy cerca de las fronteras. Son territorios que están controlados por Sancho Garcés IV de Pamplona, que a su vez está aliado con Sancho Ramírez de Aragón, razón por la cual este pequeño conflicto se lo conoce como la Guerra de los Tres Sanchos. Luego de pequeños encuentros y escaramuzas, Castilla y Pamplona solucionan los problemas con un acuerdo de paz, en el que Castilla se anexiona pequeños territorios, como por ejemplo La Bureba y Pancorbo. La nobleza que está al sur del reino de Galicia, en el condado de Portucale, no quiere ser vasallo del reino de Galicia, y declara a Portucale como independiente, pero la independencia no puede lograrse si no se le gana en batalla a las tropas del rey García II de Galicia. Cuando la diplomacia fracasa, estas cosas se solucionan en el campo de combate, lo cual se produce en el año 1071, la batalla de Pedroso, en la que los gallegos acaban triunfando y Galicia seguirá teniendo el control sobre todo el territorio portucalense. En Pamplona también han surgido conflictos entre la nobleza y la monarquía, y el rey acaba siendo asesinado por su propio hermano, pero como los nobles no quieren a un fratricida como gobernante, prefieren otorgarle el honor a otro, al rey de Aragón, y así es como Pamplona se disuelve y el territorio queda repartido entre Sancho de Aragón, que se lleva la mayor parte, y Alfonso VI de Castilla, quien es rey de León, rey de Castilla y ahora posee la región del oeste de Pamplona, en donde se encuentra la otra capital del reino, Nájera. En los reinos cristianos de la península ibérica no existe el feudalismo tal y como existe en Europa central y occidental. En la península es distinto, y esto se debe a que allí los reinos cristianos no son tan grandes como en el resto de Europa, algo que le facilita a estos monarcas el control de su reino. Se podría decir que se trata de un feudalismo al estilo español, o también al estilo ibérico, ya que aún no existe una España unificada. El feudalismo puro que todos conocen existió más que nada en la Europa continental, central y occidental, y ni siquiera en Gran Bretaña, más bien en Inglaterra, pero en Escocia y en Gales el feudalismo también desarrolló una especie de estilo propio, en donde la presencia feudal era muy fuerte, es en donde es el reino franco y el Sacro Imperio, en Francia y en todos aquellos países de habla germánica, Alemania, Austria, Eslovenia, Chequia, una parte de Eslovaquia y también la parte oeste de Polonia.
Cuando el Imperio Romano cayó en el occidente, la civilización romana, las costumbres y la cultura romana también cayeron. Solo se mantuvieron algunas cosas, pero no todo lo importante, aquello que podía mantener a toda Europa unida, o al menos a una buena parte del continente. Y que no se malentienda, no me refiero a unida bajo un solo estado, me refiero a unida bajo la civilización. En esa época, o se formaba parte de la Europa romana, la Europa civilizada, o se formaba parte de la Europa bárbara, la Europa salvaje. Los romanos no solo levantaron grandes y lujosos edificios, también construyeron los grandes y largos caminos que conectaban toda Europa, conectaban todas sus ciudades. Pero con la caída del imperio, los caminos dejaron de mantenerse y con el pasar de los años se fueron deteriorando, a tal punto que ni siquiera se podía pasar por ellos. A los viejos caminos romanos se los fue tragando la naturaleza. Ni siquiera los poderosos reyes, con sus recursos, podían ir de un lado a otro en su reino, sin que se le presenten problemas logísticos y de tiempo. Por ello es que fueron surgiendo los grandes señores y los poderes feudales, porque un monarca, al no poder estar en todos lados protegiendo cada rincón de su extenso reino, creaba un condado y le daba su protección a un noble, al conde, a quien le cedía todo el gobierno, la administración e incluso la recaudación de los impuestos. Más allá de los condados, fueron surgiendo los ducados, territorios aún más grandes y más aislados del territorio donde se establecía un rey. Este era un territorio que quedaba bajo el mando de un duque, y con el tiempo su poder podría llegar a ser mayor que incluso el de un monarca, además de que su territorio no es que era autónomo, más bien era independiente, completamente independiente, pero estando dentro del reino. La caída de la civilización romana también provocó que las grandes urbes o las ciudades queden completamente deshabitadas, quedando muchas de ellas en el olvido y convertidas en ruinas, a excepción de las grandes ciudades italianas, en donde la presencia de Roma era muy fuerte y allí estas ciudades eran enormes. Podían autoabastecerse y ser completamente independientes del resto del territorio que les rodea. Para ellas no era necesario crear algún condado o un ducado para mantenerse a través de los impuestos de todos los pequeños pueblos cercanos. Aún así, algunas ciudades italianas sí crearían ducados, pero estos serían demasiado pequeños en comparación con el resto de los ducados europeos. Prácticamente sería la ciudad propia y sus alrededores. Sin embargo, los pequeños ducados italianos podrían llegar a ser mucho más ricos que los grandes ducados del norte de Europa. A diferencia del resto del mundo medieval, donde hubo feudalismo, imperios, grandes reinos, sultanatos, emiratos, y en Occidente después del feudalismo el absolutismo, en Italia se desarrollaron las ciudades-estado. En el resto de Europa, con las ciudades abandonadas, la gente fue eligiendo el campo para vivir, el cual comenzaron a trabajar, pero en tiempos tan peligrosos, con repentinas invasiones bárbaras que dejaban un terreno completamente asolado y con un monarca muy lejos de donde tiene que estar a causa de no tener cómo trasladarse con mayor velocidad o con más eficacia, surgen los poderes locales. Una vez que las urbes quedaron fuera de lo que quedó de la civilización, habían dos grandes clases de personas: el que tenía un terreno, un campesino terrateniente, y el guerrero, aquel que solamente podía ser un mercenario para poder vivir en un continente que parecía haber sido olvidado por Dios. Las invasiones bárbaras también contribuyeron para que nazca la alianza entre el guerrero y el campesino terrateniente. Nacen las relaciones feudo-vasalláticas. El guerrero y el mercenario se fueron aliando con los señores terratenientes, quienes a cambio de pagarles un tributo para que puedan vivir dignamente y sin estar saqueando territorios abandonados, el guerrero debería protegerlo a él, a sus campesinos y a sus vasallos, y también a todo su territorio de las invasiones bárbaras. Con la relación feudo-vasallaje también fueron surgiendo los castillos, una gran fortaleza levantada por un noble poderoso, el cual podría albergar a su propio ejército privado y también a muchas más personas, pero el objetivo principal era protegerse de los bárbaros, y también proteger a todos aquellos que huían de alguna oleada de tribus salvajes que venían a saquear. Y siglos más tarde, cuando la cosa empezó a ir mejor y empezó a prosperar el continente, mucha gente empezó a mudarse a los alrededores de estos castillos, cambiando así la vida dura de campo por una vida de trabajo en relación a una habilidad personal o a una experiencia personal en estos lugares que fueron llamados como burgos, y fue así como nació la burguesía.
Este tipo de mundo feudal fue muy fuerte en Europa Central y en Francia. En la península ibérica también lo pudo haber sido, de no ser por la gran guerra civil que se produjo en el reino visigodo y por la posterior conquista de los musulmanes, lo que conllevó a que la mayor parte de la península quede bajo el dominio de un califato musulmán, mientras que lo que quedó del dominio godo-cristiano se estableció en el norte y lentamente fueron empezando a expandirse hacia el sur. Sancho Ramírez establece la capital de Aragón en Jaca, una villa que poco a poco irá creciendo hasta convertirse en una ciudad. Además, el rey viaja hacia Roma para establecer relaciones con el papado, y tras reunirse con la élite del clero romano, decide que para su reino ya no se hará más el rito cristiano visigótico. A partir de ahora se empezará a practicar el rito romano. El rey Sancho Ramírez también emprende campañas militares para reconquistar plazas o fortalezas en el sur de su territorio, donde se encuentra la taifa de Zaragoza, y logra expandir el dominio de su reino un poco al tomar el control de Graus, de Ayerbe, Monte Aragón, Estada y de Monzón, aunque Sancho muere en el año 1094, durante el complicado asedio de Huesca, una ciudad muy grande y que está rodeada por una gran muralla, pero muere dejando a un reino de Aragón mucho más fuerte y grande que nunca. El hijo de Sancho Ramírez se convierte en el nuevo rey de Aragón y de Pamplona. Es alguien que va a seguir con la política expansionista de su padre, siendo el sur el objetivo principal, el territorio musulmán, el territorio moro. El rey Pedro busca vengar la caída de su padre y envía su ejército hacia Huesca, la ciudad que lo vio caer. Allí se enfrenta al ejército del rey de la taifa de Zaragoza, Ahmad al-Mustain II, y se desata la batalla de Alcoraz del año 1096. Los aragoneses triunfan. La conquista de Huesca es muy importante. Allí se establece la nueva capital del reino de Aragón y servirá como base de operaciones para nuevas conquistas en el sur. Es en el año 1097 cuando el rey Pedro decide marchar con sus tropas hacia el sur para ayudar a un gran guerrero y mercenario, uno que a esta altura ya es muy conocido. Es el Cid Campeador, quien está luchando contra los violentos almorávides, liderados por Yusuf ibn Tasufín. Los almorávides han demostrado ser unos guerreros moros invencibles, imparables, y el Cid Campeador está luchando por defender su señorío que tiene en Valencia. En enero se libra la batalla de Bairem y los cristianos finalmente derrotan al ejército almorávide, frenando así su imparable conquista, la cual ya ha tomado el control de todas las taifas de la península ibérica, lo que los moros conocen como Al-Ándalus. Unos años después, en el 1101, el rey Pedro se dispone a conquistar definitivamente la fortaleza de Barbastro, aquella que fue conquistada pero perdida de nuevo. Pero en esta región, los aragoneses están más fuertes que nunca, y una vez que retoman esta fortaleza ya no la perderán de nuevo. A fines del año 1104, en el Valle de Aram, Pedro pierde la vida, y quien lo reemplaza en el trono es su medio hermano Alfonso, quien será el encargado de seguir engrandeciendo Aragón y de intentar conquistar Zaragoza. Alfonso llevará a cabo sus campañas militares con una gran eficacia, ferocidad, brutalidad y como un verdadero rey guerrero, llegando a expandir su reino en gran medida y convirtiéndose en el monarca más poderoso de toda Hispania. De hecho, llegará mucho más lejos que todos sus antecesores, algo que le hará ganar el apodo de Alfonso el Batallador, y sus conquistas serán tantas que en solo 3 décadas su reino pasará de esto a esto.